Una de ellas nos habla de simios, simios que adivinan el pensamiento, ¿no? Bueno, eso es lo que se puede concluir de la investigación que han llevado a cabo unos investigadores liderados por Fumihiro Kano, que no tiene nada que ver. Bueno, me callo. Que iba a decir no tiene nada que ver. Déjalo. ¿Con quién no, Josep? Déjalo. Ya que lo has dicho, ya te has metido un fregado. Ya me he puesto en el berenjenal, claro. pues nada, que me cano. Vale, Vale. Ese es digno de mí, ¿eh? Sí, absolutamente. Bueno, de mí de la Pedroche, nadie más puede decir una cosa así. Y que, han llevado a cabo una serie de experimentos para probar la teoría de la mente. Y diréis, ¿qué es esto de la teoría de la mente? Bueno, pues es una habilidad que en principio era exclusiva del ser humano para conducirnos en sociedad. Y lo que han hecho estos científicos es básicamente una prueba que voy a ver si soy capaz de relatarla sin perderme. Imaginaos que al pobre... esto no son solamente chimpancés, sino que son, os lo voy a decir en un instante, chimpancés, bonobos y orangutanes. En principio, la familia más parecida genéticamente al ser humano. Bien, pues lo que le mostraron a estos simios es un vídeo en el que se puede ver a un ser humano, en este caso a un niño, que está contemplando detrás de una reja como un simio de palo, es decir, un señor vestido de mono, entra en la habitación contigua, es decir, al otro lado de la reja, y coloca un objeto que esconde en una caja. Al lado hay otra caja similar que está absolutamente vacía. Cuando el niño se esconde, es decir, desaparece de la escena, lo que hace el simio es cambiar el objeto hacia el lugar en el que no había nada. Es decir, el niño no sabe en cuál de las dos cajas está oculto el objeto en cuestión. Bien, pues con una serie de de software que ocular, es decir, que detecta lo que está mirando el simio en todo momento, digamos que anticipa lo que va a suceder. Como si hubiera una suerte de predicción del movimiento que va a hacer el niño cuando entre en la habitación. La lógica nos dice que él tiene el 50% de probabilidades de acertar donde se encuentra. Pero obviamente lo que hace el ser humano es ir al lugar que por última vez escondía el objeto, que él vio que escondía el objeto. Bien, pues los simios hacían exactamente lo mismo que los seres humanos. A continuación hicieron el mismo experimento, pero con paneles opacos, pero que en realidad uno de ellos era traslúcido, es decir, que el ser humano estaba viendo qué es lo que sucedía al otro lado, y cuando le daba el cambiazo, el mono prestaba atención al lugar donde había dado el cambiazo. Es decir, que de alguna manera anticipaban el movimiento y el pensamiento. Ahora, la pregunta es, ¿entendieron realmente que esto era, digamos, un procedimiento de escondidas, o realmente se fijaron en el último lugar que ellos vieron el objeto? Pues esta es la cuestión que hay que dirimir ahora mismo. Están muy excitados ante la posibilidad de que el funcionamiento mental de los simios sea tan parecido al de los humanos que, salvo en la lengua, estén muy parecidos a nosotros, y ellos creen que en realidad lo que estamos es compartiendo esa habilidad con estos primos evolutivos, y
que lo que plantean es continuar refinando los métodos y los experimentos para probar otras alternativas no mentalistas a la teoría de la mente en animales no humanos. Así que, chicos, ya lo sabéis, si os roba un mono la cartera es porque no la habéis escondido bien, porque sabía dónde estaba, anticipan el pensamiento. Es que son muy parecidos a nosotros porque nosotros somos también simios, eso es importante. Obviamente, que se diga. obviamente. Ellos adivinan. Esto si lo hubieras dicho en el siglo XVIII te hubieran quemado, Bruno, pero hoy día yo creo que todo el mundo lo admite. Para nada. Aunque como vamos para atrás y ya creemos que la Tierra es plana... Sí, yo creo que todos un poquito. Bueno, menos Manuel. Los simios adivinan el pensamiento y en los trabajos buscan personas con capacidades psíquicas. Bueno, esta es una historia tremendamente llamativa. Es un largo reportaje que ha publicado el diario británico The Guardian y la verdad es que es muy llamativo, ¿no? Parte de unas declaraciones de una doctora, Julia Mosbright, ella es profesora de psicología en la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos y es coautora de un libro que se titula El Código de la Premonición, ¿no? Que, como os podéis imaginar, pues bueno, ofrece una serie de investigaciones que ha realizado sobre el fenómeno de la precognición y también una serie de prácticas y de ejercicios para poder practicar esa precognición, para que todos nosotros podamos practicar ejercicios de precognición. Bueno, pues la entrevistan en el diario The Guardian y ella habla de algo muy curioso y es de la economía o del negocio de la precognición. Es decir, que cada vez hay más empresas de presuntos dotados psíquicos que se dedican a vender sus habilidades psíquicas a empresarios, a inversores e incluso a gobiernos, ¿no? Y la doctora Julia pues comenta que cada vez esta economía va creciendo y que según sus datos y según sus investigaciones hay bastantes empresas que se dedican a esto y les va muy bien, y ofrece una cifra que yo no sé si será real, a mí me parece muy exagerada. Ella dice que este tipo de empresas que utilizan a psíquicos para realizar premoniciones sobre el sistema financiero mueve alrededor de 2.000 millones de dólares al año en los Estados Unidos. ¡Hala! A mí me parece un poco exagerado. Me parece una barbaridad. Me parece un poco exagerado, pero en este reportaje del diario The Guardian pues hablan con algunos de los CEOs de estas empresas de psíquicos y una de las que tiene más éxito se llama, atención, ¿no? Que esto ya es absolutamente exótico. A ver, que estamos esperando la crisis y la va a provocar Miguel. Bueno, pues yo creo que sí, que estos a lo mejor algunos provocan. Esta empresa se llama CryptoWeaving, ¿no? Y lo que trata es de... Sí. Creo que ha dicho CryptoWeaving. Algo así. No, es que me lo ha parecido. Algo así. CryptoWeaving. Bueno, pues eso. A ver, CryptoWeaving. Bueno, a ver. Es una empresa... O bodas críticas, que también puede ser eso. Wedding. CryptoWeaving. Es una empresa formada por una serie de psíquicos que se dedica a predecir tendencias de las criptomonedas para los inversores, ¿no? Es decir, una serie de psíquicos que ofrecen o predicen tendencias de las criptomonedas y que además uno puede obtener esa información predictiva sobre cómo se van a comportar. Yo es que no me veo a Sandro Rey diciendo la tendencia del ¿El Bitcoin va a subir? No. Sí. ¿La lira va a bajar? Pero fíjate que te puedes suscribir desde €1. Y desde $1, perdón, y de ahí para arriba, es decir... Oye, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer el negocio. Sí, solo hace falta tener una jeta de cemento. Te suscribes, luego la única ver, capacidad ¿a quién extrasensorial reclamas? que se necesita. ¿A quién reclamas? Pues esta empresa, que se sepa, tiene actualmente 20.000 suscriptores.
que pagan. Son 20.000 euros, claro. Fíjate. No, oye. esos son los que menos pagan. Claro, porque si esos tú- son los de un euro. Es Claro. a partir de... Claro, a partir de si tú pagas $1 tienes acceso a cierta información mínima, pero de ahí para arriba pues cada vez tienes acceso qué chollo. a más información que te puede permitir pues invertir mejor en las criptomonedas, ¿no? Tú sabes que solo en España, según el Ministerio de Hacienda, los videntes, los profesionales de las mancias, mueven más de 3.000 millones de euros al año. Claro, si esto lo dice Hacienda es porque está hablando del registro legal, que es la mínima parte, Claro, porque la inmensa mayoría trabaja en negro. Entonces, esto es calderilla. o Sí, sea, pues mira, si estamos Esto- hablando... unos aficionados. Manuel, Esto es un chollo. esto da mucho miedo, ¿eh? Esto es una Sí, estafa. sí, ya sé por dónde vas, pero antes de seguirte el hilo, a mí esto no es nada extraño, puede parecer una noticia estrambótica, pero si supiésemos la cantidad de banqueros, de empresarios, de políticos que tienen sus videntes de cabecera, o sea, el dúplex espectacular que tenía Rapel en el centro de Madrid, eso no es porque le haya tocado la lotería, eso es porque Pero tiene una será por cartera la de tele clientes. también y por sus, Claro, y no, por no. sus 908 en la época de los 908. Y bueno, ¿y por qué le llaman a él en el 908? Pues porque es un tío conocido y porque genera dinero. Sí, O sea, es fíjate. cierto que hay muchas empresas... Aquí la clave, según yo veo, es que los jetas estos, porque yo desde luego creo que son jetas, Hombre, lo por que hacen favor. es, digamos, publicar noticias en prensa que les den, o noticias en web, que les den de alguna manera fama y eso atraiga a inversores en Suscriptores, criptomonedas, que al final aquí el que gana seguro es el vidente. Luego ya veremos si encima, porque claro, tienes el 50% de que tu inversión haya dado resultados o haya fallado. Claro, el 50% que le ha ido bien habla a los demás que le ha ido bien, Y no- con lo no cual solo consigues eso, el otro 100% que, vamos, Pero esto es un fíjate, chollo. Josep, que con lo, Ya, pero y no lo solo eso, inseguro mira, y lo Josep- loco que es invertir en bolsa, pues bueno, tanto puedes irte a un vidente como a un especialista en visión remota, como puedes irte a un experto financiero, porque en Sí, muchas sí, ocasiones acerca lo mismo. te podrán Sí, decir lo sí, mismo, sí. ¿eh? Absolutamente. Esto, Manuel, nos da mucho, Mucho miedo. miedo, ¿Y sí. por qué nos gusta el miedo? Esto es lo que intenta responder el doctor Frank Andrew en un artículo publicado en la revista Psychology Today, en el que, bueno, dice algo que ya todos sabemos, que nos encanta pasar miedo, ¿no? Nos da mucho morbo. Pero él lo que ha intentado es responder a por qué causas nos gusta tanto las películas de terror, o nos vamos a un parque de atracciones y nos metemos en la casa del terror, que es terrorífico, o nos subimos a las montañas rusas y esas cosas que dan mucho susto. Y él sugiere, ha revisado varias teorías que podrían explicarlo, y la verdad es que hace algunas reflexiones bastante interesantes. Por un lado, habría una explicación genética, según él. Y esto está relacionado con la misma ventaja evolutiva, él lo pone como ejemplo, y a mí me ha parecido llamativo, que nos daría los chismes. ¿Por qué somos tan cotillas? ¿Por qué nos encanta hablar de otras personas y el chismorreo? Según McAndrew, esto tendría que ver con que en las tribus primitivas también se intentaba saber qué es lo que hacían las personas poderosas para tener una ventaja táctica sobre otras tribus que pudiesen atacarles. Él argumenta que les interesaba saber ya en tiempos tan remotos quién se acostaba con quién cazaba con quién, qué tipo de armas utilizaban, porque eso podía tener una ventaja. El poder de la información. Exactamente, esto viene de muy antiguo. De la misma forma que nos sentimos igualmente intrigados por las personas que han tenido un gran éxito. Las revistas de la prensa del corazón están repletas de ejemplos, ¿no? Él dice que porque eso también podría darnos ideas para intentar imitarlas y conseguir ese mismo éxito. Y entonces, partiendo de ese razonamiento, él asegura que nuestro disfrute por cosas como las películas de terror o las casas embrujadas o los pasajes del terror en los parques de atracciones, inconscientemente nos podrían generar un aprendizaje estratégico en el caso de que en una situación real tuviésemos que vernos en algo parecido, ¿no? O sea, sufrir pánico. Exactamente.
Por eso nos gusta ver una película en la seguridad de una sala de cine o en el salón de nuestra casa, donde un asesino en serie siempre acuchilla a chicas rubias que suben las escaleras en vez de irse por la puerta de atrás. Y no me mires. Es lo que hay que hacer. No, te tienes que pegar al protagonista, entonces te salvas. Entonces te salvas, claro, al chico, ¿no? O a la chica. Entonces, lo que él dice, claro, es que esto nos puede dar una información útil y que tiene esa explicación genética. Sin embargo, hay otra explicación neurológica que tiene que ver con la hiperactivación del cerebro que se produce y con las sustancias que genera nuestro cerebro al vernos en una situación o ante una escena de terror, pero sabiendo que estamos totalmente seguros y que no corremos ningún riesgo físico, ¿no? Entonces, estas serían dos posibles explicaciones desde la genética y desde la neurofisiología para explicar esa realidad que es indiscutible, que nos encanta pasar miedo. Una realidad indiscutible es que hay una carrera O a lo mejor, o a lo mejor es que nos viene otra vida. entre Júpiter y Saturno. Y Saturno ha superado a Júpiter, ¿no? Sí, hasta la fecha decían que el planeta que tenía más cantidad de lunas era Júpiter, que tenía 79, y resulta que ahora Saturno pues le ha ganado por goleada. Ahora tiene 82 lunitas. ¿Y por qué se sabe esto? Pues porque hay un telescopio que se llama Subaru. Es un telescopio que está situado en el volcán Mauna Kea de Hawái y se está dedicando, por eso lo matizo, se está dedicando a completar el inventario de pequeñas lunas alrededor de planetas gigantes. O sea que seguramente dentro de X días recibiremos nuevas noticias de otras lunas que ha descubierto este telescopio. Bueno, en total queremos desvelar los misterios de otras galaxias y no sabemos ni cuántas lunas tenemos a 3 planetas. Exactamente. Que es un poco triste. En total han descubierto 29 lunas más de Saturno. Dicen que las que están más próximas al planeta tardan 2 años en orbitarlo y las que están más lejos tardarían 3 años. Tenían que haberse preguntado a Sixto Paz o a Saulo Sabag y ya se lo habrían dicho. Así que, pues bueno, y bueno, también... Pues, ya que dices esta ironía, Manuel, yo recuerdo en un debate de televisión con Sixto, cuando decía aquello de los Chandras, que viajaba hasta las lunas de Júpiter y tal, y decía, bueno, ¿cómo es un amanecer en Europa, ¿no? Por ejemplo, o Ganímedes. Y claro, ninguno me decía que tenía que haber allí un pedazo de planeta que lo tapaba todo y luego lunitas para dar y vender. No, pues te descubrían 1, 2, pues imagínate con un cielo con 20 y tantas lunas. Manda huevos. Y Claro. Bueno, pues fijaros, Saturno con sus anillitos tiene 82. Y bueno, y las que son más conocidas y más famosas son Titán y Encélado. Y bueno, hay que dar algunas características. Pues por ejemplo, la primera, que es Titán, es la más grande, la que tiene de todas las 82, es la más grande de todas. Y la otra es la que tiene la atmósfera, pues en realidad es que la consideran que está helada, porque es un mundo helado de 500 kilómetros de diámetro. Ahí hay nada. Así que claro, luego nos hacemos la pregunta, ¿habrá vida con esta cantidad de lunas y esta cantidad de planetas? Algo tiene que haber. Y Encélado es uno de los fría, una vida fría, pero de los mundos que tiene esa posibilidad. Pero sí es cierto que aterriza una ovni y bajan pingüinos. Claro, pero sí es cierto que, por ejemplo, Júpiter, las 5 grandes lunas, 5 grandes satélites de Júpiter, hace que Júpiter sea casi como un sistema porque son muy grandes. Io, Europa, Calisto, Ganímedes y no sé cuál es la otra, ¿no? Pero son muy grandes. Entonces hace que eso sea como un mundo, como un sistema solar prácticamente pequeño. Por cierto, sobre cosas que pasaron. Franco. Otra vez. Sí, pero ¿dónde lo van a llevar una vez que lo sacan del Valle de los Caídos? Porque yo podría dar un par de ideas, pero no sé yo. Sí, no sé yo, sí sería muy recomendable. Porque dicen que va a salir de ahí. Dicen, ¿eh? Dicen bueno, que igual ya ha salido. Sí. Igual ya ha salido, porque si se ha cerrado este fin de semana, igual mañana nos llevamos una sorpresa. Pero hay muchas opciones. Ya entiendo todo lo del abanderado del desfile.
La ciudadanía española... Va a ir a una farola junto al Bernabéu. Oye, lo que Hombre, pasa es que si sale, que no levante la cabeza. Pobre hombre, que además tenía experiencia demasiado, que le podía haber pasado algo... Evidentemente, no, yo he visto complicado. pegarse unas cuantas de esas muy serias. Yo creo que es que vio ¿Y que... tú te has pegado alguna? Yo me he pegado más de una, pero nunca me he quedado enganchado a una farola. Mira, gracias a Dios, tampoco he saltado nunca delante de un rey. que lo que le Yo me ofrezco para el próximo desfile, si quiere. Que yo lo me que le ofrezco. pasó es que le enviaron un WhatsApp diciendo que había salido Franco y fue lo que le pasó. Y se desquitó ahí en la maniobra, claro. Bueno, pues y ahí Franco lo pueden llevar la ciudadanía española es muy generosa. al Prado, a la Almudena, pero tenemos otra idea. ¿Y por ¿Sí? qué no llevarlo al Palmar de Troya? Al Palmar de Troya. Esta es una iniciativa de las muchas, no es la única, pero es una iniciativa que ha iniciado un devoto de la Iglesia palmariana, de la Orden de la Santa Faz, del Palmar de Troya, Manuel Peña Morales, en la plataforma de internet change.org, que es una plataforma para recoger firmas, y donde ha planteado muy seriamente qué le parecía lo más razonable para llevar los restos del caudillo, la catedral de la Iglesia palmariana, basándose en un argumento muy razonable. Y es que la Iglesia palmariana, la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, que fundó el Papa Clemente, acepta todos los santos canonizados por la Iglesia romana hasta la muerte de Pablo VI en 1978, fecha en la que el Papa Clemente se postuló como nuevo pontífice de la Iglesia católica y palmariana, y a partir de ahí comenzaron a canonizar a sus propios santos. Y como Franco es un santo reconocido por la Iglesia palmariana, al igual que San Luis Carrero Blanco, San José Antonio Primo de Rivera y San José María Escrivá de Balaguer... No tiene ideología política eso. No, hombre, no. es un hecho místico demostrado. Tiene una mente muy abierta. Estos votan a Errejón, ¿no? Pues, no. Qué malo eres. Pues en la Iglesia palmariana existe ya, de hecho, una estatua, una efigie del caudillo entre las distintas estatuas que decoran la ¿cuántos cúpula. son en la Iglesia palmariana? En la Iglesia palmariana no lo sé, pero hasta ahora la campaña para llevar a Franco al Palmar tiene ya 13 votos. En Joder, Change.org. guau. Joder. Bueno. Pues mira, va a tener 14 porque esto lo voto yo. Tiene que ser increíble. No, hombre. espera, Vengan espera, allí, que hay más que opciones. además no se puede entrar. Hay más sería opciones estupendo. porque Antonio Riva González ha sugerido otra posibilidad y en la misma plataforma, change.org, digamos que ha postulado que el lugar más apropiado para que descansen por el resto de la eternidad los restos mortales del caudillo, por una razón muy lógica, es el santuario de Covadonga, que es donde verdaderamente barbaridad. nació Madre mía. la España tal y como la conocemos. Así Pelayo, que Pelayo. él ha propuesto, oye, y va ganando. Va ganando a la propuesta, lo de llevarlo a Covadonga, va ganando a la propuesta el Palmar de Troya, ¿Y el Pazo? porque ¿Y han el votado Pazo que está ahí 15 siempre? personas. Va con 2 votos de diferencia, está reñido todavía qué la opción. Se nos está yendo la cabeza. Bueno, hay otros cachondos que tienen muchos más votos que en la misma plataforma han sugerido, como tercera propuesta para depositar los restos de Franco, en agradecimiento a Cataluña. El resto de España cederá el cuerpo del caudillo para que descanse en la Sagrada Familia de Barcelona. Y esta, lo siento, Josep, pero esta lleva ya 151.000 firmas de apoyo, o sea que me parece que Franco se va a quedar sin el Palmar y sin Covadonga. ¡Ay, qué bueno! Los españoles son unos cachondos, vamos. Nada, que os lo mandamos para ahí, para que lo disfrutéis. Joder, qué barbaridad. Bueno, pues Todos con la estelada haciendo reverencias. Oye, yo fíjate, todo creo el que mundo Palmar sería un discutiendo lugar... entre la Almudena y el Pardo. Jolines, si nadie se le había ocurrido la idea del Palmar de Troya. Yo lo del Palmar lo veo, porque Sí, es que además hombre, es que le pega. el recinto, Sí, si lo habéis visitado, sabéis que no se puede entrar.
de manera que se evita la posibilidad de que los nostálgicos vayan a rendirle culto. Es fantástico. No, pero es que los nostálgicos ya están dentro. Sí, es que ya están. Bueno, pues ya está, porque se queden ahí con él. Claro. Magnífico. Sí, es una opción estupenda. Bueno, pues va a ser estupendo. Creo que el presidente Sánchez, que nos estará oyendo, ya puede tomar nota y mirarse a mí lo de la Sagrada Familia me ha parecido fantástico. Nos ha llegado al alma, sí. Lo malo es que 13 votos y el 13 con la... Bueno, no sé. Bueno, el de Covadonga lleva 15. Yo lo que haría es mandarle un email a todos los que se suscribieron a la iniciativa del Área 51 y asaltamos el Palmar, que eso sería brutal. Bueno. Estaría muy bien. Bueno. Sí, vamos a hacer esa iniciativa, ¿eh? A todos no nos pueden parar, ese sería el lema. Exacto. Claro. Bueno, a todos no nos pueden excomulgar, ese sería el lema más correcto. A ver, rocas australianas tienen la prueba dentro de la vida más antigua, Josep. Así es. ¿Sabéis lo que es un estromatolito? Hombre, toda la vida. Hombre, vamos. Bueno, pues un estromatolito es una estructura microbiana que se ha fosilizado. Seguro que os acordáis del 84001 que se encontró en el cráter Alan Hills de la Antártida, ¿no? Que llevaba ahí una serie de filamentos, que hubo una gran polémica acerca de si era o no era vida marciana. Bueno, pues la vida terrestre está, según Rafael, ojo, no el cantante, Rafael Baumgartner, del Centro Australiano, si es que debe ser alemán o de hijos alemanes, del Centro Australiano de Astrobiología, y Martin van Kramendorn, estos evidentemente han parido a la misma madre, Universidad de Nueva Gales del Sur. Estos son familia del que se tiró del globo, ¿no? Estratosférico. Es verdad. Sí. Pues creo que es un primo segundo por parte de madre. Según han publicado en la revista Geology, han encontrado los restos microbianos excepcionalmente conservados en algunas de las rocas más antiguas del planeta, que se ubican concretamente en Australia Occidental, en una región que se llama Pilbara, y que están en concreto en una formación que se conoce como la formación Dresser. Bueno, pues la formación fue descubierta en los años 80, pero lo que han descubierto ahora estos científicos de nombre impronunciable es esa marca de la vida, y para ellos aseguran pues que puede mostrar al mundo que estos estromatolitos son la evidencia definitiva de la vida más temprana en la Tierra. Su otro colega, y coautor del estudio, Van Kranendonk, asegura que el descubrimiento es el intento más certero para demostrar la existencia de una vida tan antigua, y que representa un avance importante en nuestro conocimiento de estas rocas, en la ciencia de las investigaciones de la vida temprana y en general, y más específicamente en la búsqueda de vida en Marte. Por eso hacía yo la coña al principio, pero es que realmente el estudio de estas huellas de la vida, porque realmente lo fosilizado sabéis que es el hueco, ¿no? Es la moldura de lo que debió de ser esa vida primigenia. Es muy parecida a la que se encontró, insisto, en el planeta Marte, y que todavía tiene, fijaos, desde el año 84, todavía hay científicos que no admiten que ese meteorito tenía restos de la vida. Bueno, pues básicamente esto, y deciros que estos estromatolitos de la formación Dresser generalmente se obtienen de la superficie de la roca, y que por lo tanto en general suelen estar muy degradados por culpa de la lluvia, del viento, en definitiva de lo que es la erosión. Pero para este estudio los científicos trabajaron con muestras que se tomaron bajo el perfil de estas rocas, ¿no? Y han encontrado, pues eso, las huellas biológicas excepcionalmente bien conservadas. Un nuevo estudio revela a qué edad te conviertes en tu padre o en tu madre. ¿Qué es esto, Silvia?
Pues para que veas que al final todos caemos. Porque claro, cuando eres pequeño, los tenemos como ejemplo, ¿no? Diciendo, son nuestros seres, nuestros héroes, nuestras heroínas. Luego ya cuando vas creciendo un poquito ya les vas viendo los fallos, los defectos. Pero luego llega un momento que dices... Ya mi hijo, cuando le acompaña a llevar a las notas, me dice que no me ponga a su lado. Fíjate. Imagínate. Fíjate. He sido todo para él y ahora no me quiere y ahora ya que le acompañe nada. las Y eso notas, que todavía no tiene una novia que sea ya la fija de toda la vida, cuando la tenga, imagínate. Pero sí es cierto que llega un momento en que, aunque no lo queramos, empezamos a decir las frases, empezamos a comportarnos con ciertas manías similares. Y entonces, pues resulta que hay un estudio que se ha hecho y bueno, pues han sacado una media de edad en la que las mujeres se empiezan a sentir muy similares a sus madres y en la que los hombres se empiezan a sentir muy similares a sus padres. Edades. Para las mujeres con 33 años, ¿vale? Y en cambio para los hombres es un añito más, tampoco hay mucha diferencia, con 34. ¿Y porque qué son los factores que determinan que ya te empieces a sentir como con características similares? Pues por ejemplo... Cuando le dices a Miguel Pedrero, cómete la sopa y ni ovni ni ovna. Entonces ya empiezas a ser como tu madre. Eso también. Pues por ejemplo, en el caso de las mujeres, la maternidad, porque es como que empatizas más, ¿no?, con tu madre, porque dices, jolín, pobre mujer, las picias que le está haciendo yo cuando era más jovencita y ahora me estoy acordando de lo que le hacía. Y luego también te dicen que los primeros signos de envejecimiento, ¿no? Como que empiezas ya a sentirte un poquito más mayor, entonces es más comprensivo y ese tipo de cosas. Pero también hay otros factores. Que te empiecen a gustar los mismos programas de televisión o de radio. Oh my God. Que te empiecen a gustar los mismos hobbies. Y que, lo que decíamos, que aunque digas, yo jamás voy a decir esta frase que la odio, pues cuando te quieres dar cuenta tienes un hijo y le dices absolutamente lo mismo. Y en ese momento dices, ¿qué estoy haciendo? Si es que soy igual. Y no lo puedes evitar. Bueno, pues en el caso de los hombres, los factores que también determinan que sean parecidos es la paternidad, porque también lo mismo, empatizas un poco. La calvicie, que dice, muy las entradas, qué poco pelo me está quedando, madre mía. ¿Verdad, Miguel? No sé por qué todos me miráis a mí. Atentos. No lo sé. Empiezas a tener, esto es un poquito también machista, pero porque también puede pasar en las mujeres, empiezas a tener las ideas similares, políticas, ideas similares y de ver la vida en general. Y luego algo que por lo visto es muy característico, que es cuando ya te empieza a tocar el bolsillo, que dices, apaga la luz. Deja el teléfono, no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cosas son los factores característicos, que es cuando ya estamos pareciéndonos a nuestra madre o a nuestro padre. Así que, queridos oyentes, si os pasa esto, pues ya sabéis que no queda remedio. Un síntoma de la edad. Es así. Vamos a hablar ahora, Miguel Pedrero, de los mayas, del Imperio Maya. Sí, además esta noticia yo creo que es muy instructiva y muy reveladora, porque lo que indica es que pequeños cambios en el entorno, pequeños cambios en la Tierra pueden provocar incluso cambios globales en el clima. Esto parte de un estudio desarrollado por una serie de investigadores de la Universidad de Texas, y ellos estudiaron alrededor de 250 kilómetros cuadrados en el sur de Belice. Y lo que descubrieron es que los antiguos mayas cambiaron significativamente su entorno. Es decir, crearon una serie de humedales que les servían tanto para la agricultura como una auténtica red de transporte a través de la cual viajaban con canoas, es decir, una extensísima red de humedales. ¿Esto qué significaba? Bueno, esto significó que tuvieron que talar muchos árboles, que tuvieron que quemar muchísimos árboles y que esto durante bastantes siglos, los investigadores creen que entre los siglos I y XI después de Cristo, provocaron unas enormes emisiones de gases de efecto invernadero. No solamente emitieron CO2 para la construcción de estos humedales, sino también metano. Y según los investigadores, esta época
coincide con un crecimiento de tasa de CO2 en la atmósfera, de CO2 y de metano. Es decir, que la conclusión a la que llegaron es que un pueblo en un lugar determinado de la Tierra, en una época absolutamente preindustrial, es decir, mucho antes de la industrialización, estamos hablando, recuerdo, entre los siglos I y XI después de Cristo, por los mayas, lo que provocaron es un cambio significativo en todo el planeta del clima. Es decir, si esto pasó hace tantísimos años por parte de un simple pueblo, de un pueblo que existía en un lugar determinado y sin ningún tipo de tecnología industrial, imaginaros lo que estamos provocando los seres humanos desde la época de la Revolución Industrial hasta ahora en el clima. Es decir, yo creo que es absolutamente indudable que estamos provocando un cambio climático. Es cierto, porque muchas veces los escépticos lo que dicen, no, pero si cambios climáticos se han producido... Ha habido siempre, se han producido a lo largo de toda la historia. Es cierto, pero todos los indicadores científicos, todos los estudios científicos lo que indican es que nosotros estamos acelerando ese cambio climático. Es decir, eso que debería durar miles de años y por lo tanto a los seres que vivimos sobre la Tierra nos daría tiempo a adaptarnos a ese cambio climático, lo estamos provocando en apenas 150 y 200 años y acelerándolo exponencialmente en las últimas décadas. Por lo tanto, no tenemos forma de adaptarnos a esos enormes cambios muy abruptos que se van a producir en este planeta. Y yo creo que este es un asunto absolutamente capital. Hasta los partidos políticos ya lo están considerando que es un asunto capital y los grandes líderes internacionales se están reuniendo para intentar hacer algo, porque es cierto que cada uno tiene sus... Pero si son los culpables. Claro que son los... Bueno, si pero los culpables... Total y absolutamente. Bueno, los líderes y los políticos son los culpables del cambio climático. Es un sistema, es una forma de vida. Si queremos luchar contra el cambio climático, revertirlo, o al menos aminorar los efectos que van a causar sobre nosotros dentro de 15, 20 o 30 años, y tenemos una década para actuar. No, además es que te lo han dicho, que en el 2050, como no se haga este tipo de cambio, ya no hay cuenta atrás. No hay cuenta atrás, es decir, tenemos nada, una década, 2 décadas, 25 años para actuar e intentar aminorar los efectos que ya sabemos que se nos van a venir encima, pero si queremos hacer eso significa un cambio profundo de modo de vida, un cambio profundo en nuestra relación con todo, con la tecnología, con los viajes, comida, con la comida, con los transportes, con todo. Es un cambio de sistema de vida. ¿Y esto cómo se hace? No es sencillo. Por lo tanto, a veces no culpemos tanto a los líderes, sino que es un sistema que nos va a afectar a todos. Y esos cambios significan que los líderes lleguen a acuerdos, lleguen a pactos, y es muy difícil cuando cada país, cuando cada bloque de países incluso lucha por una serie de objetivos geoestratégicos. ¿Cómo cambias eso, no? ¿Cómo combinas la competencia geoestratégica y económica que existe y existirá siempre con la necesidad de cambiar un sistema? Es muy complicado. Estos días han entregado... Porque los políticos cambien, pero puedes cambiar tú. Sí, por eso... Y no lo hacemos. Bueno, pero por eso me parece... La gente ha cambiado, creo. Sí, está cambiando. Está cambiando mucho más rápido que los políticos y la clase política. Indudablemente, los y está jóvenes, presionando. 4 jóvenes. No. Sí, bueno, pero más rápido que los políticos. Los políticos están diciendo y no haciendo. Y los jóvenes están haciendo y no diciendo. Sí. Yo quería... Y están empujando. Y son ellos, son este tipo de movimientos los que están empujando y están visibilizando un problema que está ahí, que todos los líderes mundiales conocen, que se habla en las grandes reuniones, en el G20, en la ONU, incluso en el Bilderberg, o en la trilateral. Es decir, se habla de este asunto y se habla de cómo el cambio climático va a cambiar incluso las relaciones geoestratégicas, y los países ya se están preparando. Algo quería decir, Josep. Sí, porque, os habéis venido al futuro, que es el presente, porque estábamos hablando de los mayas, y aunque secundo palabra por palabra todo lo que ha dicho Miguel de la cuestión actual, sí me gustaría hacer una reflexión al estudio de estos científicos de la Universidad de Austin, porque el muestreo que han tomado es del siglo I al siglo XI. Estamos hablando de 1000 años, de un milenio. Claro.
Estamos hablando de una muestra brutal. Y pregunto yo, el CO2, porque ellos talaban árboles, no quemaban la selva, ¿de dónde salía el CO2? ¿Y el metano que era? ¿De los pedos que se tiraban? Igual que las vacas. No es ninguna broma. Tú sabes, Bruno, porque además nos tocó abordar ese tema en 4 cuando estábamos juntos en Channel, con el tema, nos reíamos, pero es que el tema de la ganadería, específicamente del metano, de los pedos de las vacas, es uno de los principales contaminantes del metano en la atmósfera. Por lo tanto, no sé yo si a lo largo de 1000 años lograron tener tantas vacas como hoy para generar cambios significativos a nivel global, porque es lo que has dicho, vamos a ver, aquí hay que hacer como Mad Max, que se la veía a Tina Turner cogiendo el metano de los cerdos y lo hacía combustible. O sea que sí, ya está hecho. Sí, lo que quiero decir es que me parece exagerado el resultado al que han llegado, que han hecho además a través del sistema de LIDAR, que es digamos por ahora no me va a salir el nombre, colorimetría, ¿vale? Colirometría, o como coño se llama, establecen una serie de cambios en la selva que no solo les permite ver cambios sustanciales en el nivel de verde, sino también lo que hay debajo. Entonces no sé yo si este es un método... No creo de verdad que sea tan exagerado, porque estamos hablando de 1000 años, estamos hablando de la tala de muchísimos árboles y además... Se ha hablado de 250.000 kilómetros. Sí, o sea, bueno, y además esta cuestión explicaría otra gran pregunta, que es cómo se alimentó una enorme civilización en la selva tropical, ¿no? Pues la respuesta puede estar en estos humedales, ¿no? Que servían tanto para la agricultura como para facilitar el contacto, los viajes entre diferentes zonas, a través de canoas. Esta semana se han dicho a quienes se conceden algunos premios Nobel. 3 de ellos se han llevado compartido el Nobel de Física. Uno de ellos es Michael Mayor, que fue una de las personas responsables del descubrimiento de otras tierras fuera del sistema solar. Y ha hablado y ha dicho algo que tiene que ver con este tema. Sí, además yo creo que técnicamente podemos decir que el premio Nobel de Física este año le cayó en España, porque estaba en España cuando le dieron la noticia de que le habían concedido el premio Nobel. Asistía a unas charlas en el Centro de Astrobiología del CSI Quinta y la noticia le cogió completamente de sorpresa, ¿no? Pues a mí... Aún así, siguió adelante con la conferencia y, claro, evidentemente se ha convertido en una rockstar, ¿no? Lo que le ocurre a todos los premios Nobel, que de repente durante una semana tiene una borrachera de gloria y reconocimiento por algo. Este premio Nobel se le ha concedido por algo que hizo en 1995, cuando tuvo la audacia, con otro compañero, de afirmar, con Didier Queloz, de afirmar lo que en ese momento ningún modelo contemplaba, y era la existencia del primer planeta extrasolar, ¿no? El primer planeta fuera de nuestro sistema solar, algo que fue muy, muy innovador en ese momento, porque yo recuerdo perfectamente discusiones con pseudoescépticos que negaban la posibilidad, la hipótesis extraterrestre para el fenómeno OVNI, porque ni siquiera existían planetas fuera del sistema solar. Pues mira, chúpate esa. Llevamos 4.000, 4.000 llevamos, y en los primeros 300 también colaboró Michael Mayor. Pero yo digo una cosa, simplemente una reflexión. Aunque no se hubiera descubierto el primer planeta extrasolar, es decir, que nuestra tecnología no hubiera permitido la localización del primer planeta extrasolar, alguien en su sano juicio podía pensar que no existía ningún planeta fuera del sistema solar. Bueno, yo creo que es ridículo. Y los terraplanistas, que es otra de las cosas que tienen en común, que dicen que no, que estamos nosotros y el universo gira en torno a nosotros. Bueno, claro. A raíz de este la Tierra premio... plana. Y hemos hablado de Saturno. ¿Cómo consiguen hacer plano a Saturno? Pues empujando unos por un lado y los otros anillos por que el hacemos otro, con ellos. unos pendientes. Pues convertido en una estrella mediática, claro, esta semana ha tenido mucho trabajo concediendo entrevistas y ha dicho cosas muy, muy interesantes. Él,
que ha estado durante 50 años dedicado a la ciencia. Además, insiste en que él descubrió su vocación científica gracias a que tuvo un profesor de ciencia muy apasionado cuando tenía entre 12 y 16 años. Suele pasar, que esas vocaciones por eso se alimentan es tan importante el magisterio y los profesores, lo que hacen con los niños. Él comenzó su carrera en un campo muy diferente de la astronomía. Al principio trabajaba con la teoría de los brazos espirales de las galaxias y después empezó a trabajar en la medida de la velocidad radial de las estrellas. Y es ahí cuando empezaron a estudiar cómo se producen los tirones gravitacionales, o cuando estás observando las órbitas y los movimientos de las estrellas. Utilizaron una serie de aparatos, de espectógrafos que han ido evolucionando hasta que en 1994 ya tenían la posibilidad de detectar cambios extremadamente pequeños en la velocidad de las estrellas, que él lo compara un poco con cuando tiras una peonza y empieza a girar, en un momento determinado comienza a fluctuar, ¿no? Pues eso es lo que pasa con las estrellas, y esas fluctuaciones es lo que les hacía deducir que había algún objeto cuya gravedad provocaba esa fluctuación. Así es como descubrieron ese primer planeta concreto y después otros 300 en los que participó. Y claro, lógicamente la pregunta típica cuando tienes a un premio Nobel de Física que ha descubierto planetas es, bueno, pero ¿hay marcianos o no hay marcianos? Es lo que todos le preguntaríamos, ¿no? Y él, como la mayoría de los científicos, se ha confesado muy optimista. Decía textualmente: personalmente creo que la vida es un procedimiento normal en el desarrollo del universo. Es un fenómeno común, pero no en los detalles, porque no creo que la vida de más allá sea similar a nosotros o a las bacterias. La vida podría ser extraordinariamente diversa en cada lugar e incluso tener diferencias fundamentales. Es decir, lo más probable, a pesar de que el cine, la literatura, la ciencia ficción nos ha enseñado a humanizar a los humanoides, a convertirlos casi en primos evolutivos muy cercanos, lo más probable es que cuando tengamos un contacto con otra civilización inteligente extraterrestre no tenga absolutamente nada que ver con nosotros. Hablando de ese tema, de supuestas visitas, de supuesta gente que existe más allá, algunos piensan que nos visitan y parece que lo piensan algunos miembros de la Armada de los Estados Unidos. ¿Hay nuevas informaciones al respecto? Sí, y bastante interesante. Yo creo que aquí ya hemos comentado abundantemente las informaciones sobre estos vídeos y lo que nos queda de estos vídeos de la Armada de los Estados Unidos en los que se observan platillos volantes seguidos por cazas militares, básicamente, ¿no? Y que la propia Armada ha reconocido que son reales y que no saben qué demonios son y que los catalogan como ovnis. Son una serie de objetos que demuestran inteligencia y que demuestran también o muestran una tecnología muy por encima de la nuestra. Y eso es lo que dice la Armada de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Pues bien, uno de esos pilotos que persiguió uno de estos objetos voladores no identificados y que grabó uno de estos vídeos que se han dado a conocer es David Fravor, que hace algún tiempo hizo unas declaraciones al New York Times. Y ahora ha sido entrevistado nuevamente por un conocido programa de televisión en los Estados Unidos y ha hecho algunas declaraciones muy interesantes e incluso ha aclarado algunas cuestiones que yo creo que también fundamentales. Él ha dicho cosas como la siguiente: nunca en mi vida he visto algo que tenga tal rendimiento y tal aceleración, refiriéndose al platillo volante que estuvo persiguiendo. Dijo, esa cosa no tenía alas, no sé cómo puede hacer eso. Esa cosa se movía de izquierda a derecha, de delante a atrás, y de pronto desaparecía a una velocidad hipersónica imposible para nosotros, ¿no? Luego contó otro detalle también muy importante, y es que ellos cuando se toparon se toparon con este objeto volador no identificado, estaban en una misión de entrenamiento y por lo tanto sí, dijo que llevaba misiles, pero misiles sin carga. Por lo tanto, tampoco hubiera servido de nada que hubiera intentado disparar a este objeto. Dijo también que de algún modo ese objeto volador no identificado bloqueó su radar y el de otros cazas de combate. Es decir, que de algún modo no lo detectaban en el radar cuando lo tenían delante de sus narices. Es decir, que de algún modo logró este objeto bloquear su radar. Y eso que llevaban uno de los radares, no, el radar
más sofisticado que existía hasta el momento. Y esto es muy interesante, porque he estado mirando algunos detalles sobre el sistema de radar. Este caso sucedió en el año 2004, y entonces los F-18, que eran los cazas de combate en los que volaban estos pilotos, entre otros David Fravor, pues les tenían un nuevo sistema de radar. Es decir, les habían aplicado un nuevo sistema de radar alucinante, que es un sistema de radar que trabajaba en modo enjambre. Es decir, que estaba conectado a través de satélite a otros sistemas de radar de otros cazas de combate, de barcos de guerra, de satélites militares. Es decir, que entre, digamos, la conexión entre los radares de todos esos elementos, radares de tierra, satélites militares, radares de buques de guerra, etcétera, etcétera, podían captar cualquier blanco e incluso disparar a ese blanco todos a la vez o varios de esos elementos sin que los estuvieran viendo siquiera. Es decir, que es algo alucinante, ¿no? Y dice algo más, dice que después de darse a conocer estas filmaciones, ha mantenido varias reuniones en Washington con altos mandos del ejército de los Estados Unidos que quieren tener más información sobre sus experiencias y las de sus compañeros para llegar al fondo de este asunto. Con Almadía Rosavientos no hemos podido comentar muchos de los mensajes, comentarios a todo lo que estamos comentando. Hay mucha gente que ha participado. Me gustaría destacar la frase que nos transmite en función de una frase que dijo en su momento José Emilio Pacheco. Nos transmite Gatillo 3 y dice: somos aquello contra lo que hemos luchado los 20 años, con Almadía Rosavientos. Y vamos a conocer, antes de finalizar la tertulia, el curioso caso de una familia que solo necesita dormir 4 horas al día. Sí, porque este artículo además se inicia con una frase de Napoleón, que está muy bien, que dice: ¿cuántas horas de sueño son necesarias? Y él contesta, esa es la leyenda: 6 para un hombre, 7 para una mujer, 8 para un tonto. Eso según Napoleón. Pero lo que te dice en este artículo es que... Conozco un montón de tontos. Claro. Resulta que es como que ciertas personas han evolucionado. Entonces, no es que voluntariamente duerman menos o quieran dormir menos, sino que genéticamente hay una mutación en su gen que ha conseguido que duerman menos y que estén perfectamente capacitados para desarrollar su vida sin ningún problema. Y esto es lo que ha ocurrido con esta curiosa familia, que la han estudiado durante bastante tiempo. Se han hecho un estudio en la Universidad de California y en San Francisco. Y bueno, pues tienen una mutación con el gen llamado ADRB1, y lo que les provoca es que solamente con 4 horas durmiendo estén divinos de la muerte. Dicen que es una mutación rarísima que afecta a una de cada 25.000 personas, pero en este caso esta familia la han heredado todos y no tienen ningún problema. Pero no solamente este gen, sino que hay otros genes, como por ejemplo, que también se ha investigado, el de C2, y bueno, no son 4 horas, pero con 6 horitas, pues también están fenomenal, no tienen ningún... Pues yo debo tener de ese ningún gen, problema, ¿no? Somos como los X-Men, somos mutantes. Sí. Y entonces lo que te están diciendo es que, por lo que sea, se está generando este procedimiento genético y físico en las personas, que no es una cosa muy popular, o sea, muy masiva, pero que se está produciendo y que no... científicamente, pues claro, no tiene esos efectos dañinos que siempre nos están diciendo que si no duermes, porque la media ya sabéis que son 8 horas, 7 horas y media, 8 horas, que si no haces esas horas de sueño, pues al final te van a causar una enfermedad. Bueno, pues en estos casos está comprobadísimo que no tienen absolutamente ninguna alteración, que no les provocan ninguna enfermedad, y que al revés están encantados porque como tienen mucho más tiempo para hacer otras cosas, pues que por lo visto les rinde más las horas del día. Así que de momento yo reconozco que a mí las horas de sueño que no hago sí que me afectan, pero genéticamente no tengo ningún gen. ¿Tú eres de 6 o eres de 8? Yo cada vez duermo menos y la verdad es que me despierto, no es como que ya a las 8 horas ya no, antes sí, yo creo que ya soy más de entre 6 y 7. Pues estás igual que yo, somos muy femeninos. 6, yo también. 6 es un milagro ya.
No, yo 6 sí, 6 muero. Una cosa es lo que se duerma, otra cosa es lo que se necesita, otra cosa es lo que te deja la vida. Pero cada vez yo me noto que aunque teniendo tiempo la vida me despierto. deja menos que la necesidad. En eso consiste la vida, en estar y, bueno, sortear un poco al destino. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Nos quedan muchas cosas por comentar todavía. Después de las noticias que ya mismo vamos a saber cuál es el bulo del misterio. El bulo del misterio que hoy os vamos a contar tiene que ver con el 12 de octubre. Colón no fue el primero en llegar a América. Lo vamos a conocer después de las noticias. Y después también otras muchas cosas, cosas del pasado, mujeres con historia, fronteras del futuro. Pero lo dicho, después de la actualidad.